300.000 euros de inversión y un autor de prestigio, el arquitecto César Portela. Carta de presentación insuficiente para conseguir el beneplácito de unos exigentes vecinos. Los de Fisterra, 9 siglos de patrimonio románico restaurados, a juicio de algunos fieles de Santa María das Areas, de forma, dicen, vergonzosa, con poco respeto y decepcionante. Son solo algunos de los calificativos que hemos escuchado estos días. El arquitecto va a explicar mañana en persona el proyecto a los vecinos. Asegura que, al margen de gustos, esa pintura azul, era necesaria para preservar el estado de las piedras afectadas por la humedad y la salitre. Es quizá la última intervención polémica en el patrimonio eclesiástico gallego, pero ni mucho menos la última. Vamos a hacer un repaso por algunos ejemplos de restauración que no han cosechado una respuesta pues precisamente satisfactoria, Lucía. Y empezando por esa misma, por Fisterra, el de esa iglesia de Santa María das Areas, con un antes y un después que vamos a ver ahora y que nos va a aclarar mucho mejor qué se ha hecho realmente. Una de las críticas más escuchadas en boca de los vecinos, de los fieles, es la relativa al color. Ahí ven a la izquierda de sus pantallas, el antes, a la derecha, cómo ha quedado. Entre blanco y azul la pintura utilizada en los arcos no les agrada. Antes eran de cantería vista, piedra en su tono original y punto. Esa polémica tonalidad también está presente en la bóveda de la Capela do Cristo, donde unos podrían ver una alegoría del cielo por ese color agua marina, otros ven, los más indignados, una iglesia al estilo de los pitufos. Hubo hasta manifestaciones airadas dentro de otra iglesia, la de Muxía, el santuario llamado a revivir tras estar prácticamente en coma por culpa de la caída de un rayo durante un temporal en una noche de Navidad. No quedó como todos esperaban, por decirlo de algún modo. Rehabilitación con una inversión superior a los 700.000 euros en la que algunos vecinos quisieron ver toques decorativos más propios de la conocida casa de muebles sueca que de un espacio para la oración. Otros lo calificaron directamente de chapuza. En este caso, podemos decir que tras el fuego quedaron cenizas y estas volvieron a prender la llama. Una especie de ceciliada a la gallega la que vimos en el retablo de San Xoán do Alto. En Lugo, un vecino de la ciudad y su primo decidieron por su cuenta arreglar este espacio muy deteriorado, pero sin consultárselo a nadie. El obispado cargó duramente contra su iniciativa, asegurando que bajo ningún concepto eso podía ser considerado restauración. De poco sirvió en la defensa de los autores de semejante desaguisado saber que el retablo había estado 20 años a la intemperie, olvidado en el porche de un vecino. Bueno, color por lo menos le dio, eso sí. Y no podíamos completar este repaso de actuaciones, acabar sin comentar el caso de Borja, ese ecce homo que recorrió el mundo entero e hizo famoso tanto a este pueblo zaragozano, que recibió más de 70.000 visitas en un año, como a su autora, Cecilia Jiménez, una vecina de la localidad que ni corta ni perezosa quiso dar en agosto de 2012 un cambio de look a esta pequeña pieza sin gran valor situada en el Santuario de Misericordia, que por entonces presentaba, es verdad, un mal estado de conservación. Ella se definió como aficionada a la pintura y vaya si era aficionada. Lejos de reconocerse en ella la figura de Cristo, un corresponsal de la BBC llegó a decir que la obra se había transformado en un esbozo de un mono muy peludo vestido con una túnica de una talla inadecuada. Imposible no sonreír ante el caso del ecce homo, pero más allá de ese caso tan conocido en Borja, hoy nos preguntamos cómo de complicado es poner de acuerdo a vecinos, arquitectos y restauradores. ¿Son rehabilitaciones incorrectas? ¿Es que directamente no entendemos lo que se está haciendo? Para hablar de esto nos acompaña en directo en Más que Contar Mercedes Rozas. Ella es historiadora y crítica de arte. Mercedes Rozas, moi boas noites. Boas noites. E iso que sucede que non conseguimos casar a opinión dos veciños con traballos que, dende logo, gusten ou non, teñen moitísimo de laborioso, moitísimo de preparación, non? Bueno, eu distinguiría nos exemplos que acabades de poñer, evidentemente, faría unha separación aí co ecce homo e o retablo de Lugo. Sí, foi a anécdota do repaso.
Pero sí, obviamente hai sempre un conflicto que se crea cando se trata de intervir un espacio histórico, neste caso ademais con memoria, sempre hai un conflicto co público. A obra contemporánea nunca acaba entendéndose ben. Hoxe hai en Santa María das Areas estes días en Fisterra Conflicto ese azul, pero máis alá do azul eu penso que a visión que tiñan dos veciños do seu templo, desa pedra que quedaba ao aire, bueno, claro, outra complicación máis, porque moitos temos o concepto desos templos como os temos gravados na retina, pero que moitas veces había intervencións previas que xa non eran correctas, non? Efectivamente, é dicir, é que nunha igrexa de séculos non solamente está, digamos, a primeira parte, o primeiro paso dado, non? É dicir, sempre houve moitísimos pasos no medio. E, efectivamente, na nosa época, pois, teñense que intervir, porque de outro xeito non se mantendrían, en fin, vivas. De todas formas, as intervencións sempre son conflictivas. E é certo que cando hai unha intervención dun arquitecto, como no caso de Fisterra, que é un arquitecto recoñecido, con un proxecto presentado, pois obviamente aí non estamos falando do Ecce Homo de Borja. Correcto. Claro. Entonces, bueno, eu creo que neste caso é o conflicto de sempre, é dicir, as obras de arte contemporáneo chocan, polo menos nunha primeira proposta sempre co público, pero despois acabámonos acostumbrando, non? É dicir, eso pasou con aqueles problemas tan grandes que había co edificio do CEGAC en Santiago e agora está totalmente integrado na zona bella. E, bueno, a arte contemporánea tamén ten que intervir xustamente esos modelos históricos, porque de outro xeito quedaríamonos, pois, no caso, por exemplo, de Fisterra ou no caso de Muxía ou outras igrexas, pois no século XVIII. É dicir, somos fillos do noso tempo e, polo tanto, os arquitectos fan proxectos actuais, que poden gustar ou non. É dicir, que tampouco toda a novedade ten que ser aceptada, non? É dicir, é susceptible de crítica, pero obviamente o que é a arte contemporánea ten que estar aí. Moitos se ten falado, pois, meses antes, hai moi pouco tempo, todos os recordarán desa intervención na Virxe da Barca de Muxía, neste caso, cun componente moi diferente, porque está claro que houve un suceso, a igrexa, o templo ardeu, moito do que había ali dentro, imaxes, retalos, quedaron completamente arrasados polo lume. Aquí, o detalle ven máis polo que se incorporou dentro como elementos arquitectónicos ou casi de mobiliario, me atrevo a dicir, pois que igual non pegaban, ou sí, dilema. A ver, así como eu defendo, por exemplo, que en Fisterra hai o traballo dun arquitecto recoñecido como é César Portela, no caso de Muxía, a min tampouco me gusta esa intervención. Eu creo que é unha intervención, ademais, en fin, que supoño que dará lugar a unha segunda parte, non? Porque realmente é unha intervención minimalista, non se recuperaron os retablos laterais como é debido, bueno, en fin, non é unha intervención, unha rehabilitación en toda regla. Tamén é certo que o que non podemos pensar é que rehabilitar signifique volver a repetir o retablo do altar maior, barroco, de Romai, porque eso sería pois como unha especie de anacronismo. Claro. Pero, bueno, habería outras posibilidades, como, por exemplo, encargar a un artista contemporáneo que fixera un retablo contemporáneo para a igrexa. Un novo templo, un novo tempo para ese templo, non? Claro, claro, estamos noutra época, o retablo barroco desapareceu desgraciadamente e, obviamente, haberá que buscar outras salidas. Evidentemente, a min a intervención de Muxía podo decir públicamente que tampouco me gusta, como aos veciños. Mercedes, canto hai en Galicia, canto houbo con este patrimonio tan extenso, pois con tantísimas parroquias e tantos templos, canto houbo e canto hai dese ti vai facendo?
non estou comparando con Ece Homo de Borja, pero sí con intervencións que pues, toma da súa man o párroco, os veciños con toda a súa mellor intención de imos darlle un pouco de pintura por aquí ou por alá, a veces tocando elementos e obras que xa en liña vermella, non? Sí, sí, está claro. Pero, bueno, hai unha lei de patrimonio que é bastante estricta. O que pasa é que a aplicación desa lei, en cambio, é, en fin, faise de unha forma moi laxa, non? Por profesionais, por sacerdotes que levan as parroquias, no caso do Ece Homo, por exemplo, o propio sacerdote, o propio cura, deixoulle a feligresa que pintara o que quixera. É un caso, sí. Pero por culpa deste tipo de actuacións teñense perdido moito patrimonio en Galicia. Tamén é certo que o patrimonio galego é un dos patrimonios máis ricos do Estado. Polo tanto, necesitaríase... Que sea tan extenso, hasta que punto é dominable? Claro, pero, bueno, como todo, domínase con máis inspectores de patrimonio, supoño, non? Entendo que coa suficiente financiación, non? Claro, claro. Que eso sempre é un punto de conflicto. Como sempre, sí, sí. A vixiancia é importante nestes casos. Víamos outro caso en Lugo, pues, que nos recorda tamén a eso de Ti vai facendo, que era ese retablo, pues, que se lles encargou pues, a uns veciños directamente, claro, con toda a súa boa intención. Claro, seguro que, en fin, fano con toda a boa vontade do mundo, pero obviamente hai certas obras de arte que son, simplemente poden ser tocadas por profesionais da restauración. E ademais son profesionais que neste caso ademais levan anos traballando en Galicia. Estamos vendo, por exemplo, obras como a da restauración do Pórtico da Gloria, xente moi profesional que ademais... Moi riguroso, efectivamente. Claro, efectivamente, que fan estudios de rehabilitación, que piden os permisos pertinentes, que non traballan sin máis, non? Desto de que hoxe falamos de templos, pero eso que nosos templos tamén se teñen que adaptar aos novos tempos, eu creo que dentro de moitos anos se dirá canto incomprendido houbo, que seguro que hai momentos de volver para atrás e decir, oye, pois igual esta rehabilitación en Fisterra non estaba tan mal. A ver, na historia da arte temos do mundo da arte. moitos exemplos, evidentemente, non? Eu recordaba antes, por exemplo, que na pintura de Caravaggio, por exemplo, foi un dos pintores máis criticados porque buscaba modelos na rúa, simplemente por eso. Si falamos da arte contemporánea das vanguardas, por exemplo, no século XX, sabemos que os nazis chamabanlle arte degenerado. Hai unha persecución sempre da arte contemporánea. Digo contemporánea no sentido na que se vive no momento, non? Pero, en fin, somos fillos do noso tempo e, polo tanto, temos que a arte é un símbolo máis desta sociedade, non? E é significativo que estean aí esas obras. Mercedes Rozas, gracias por vir hoxe hasta o plató de Máis que Contar, por abrirnos, por darnos un pouco de luz sobre este tema, esta batalla entre os veciños. Mañán será César Portela quen lles aclare a ver en que resulta isto a súa rehabilitación. Boas noites, gracias. Moitas gracias a vos. Nos seguimos porque aqueles que pasearan estes días pola zona da Marina, na Coruña, quixeran descansar un anaquiño, xa o comprobarían. A incomodidade dos novos bancos foi obxeto de todo tipo de burlas nas redes sociais, non é o único exemplo de mobiliario urbano de dubidosa utilidade que atopamos en Galicia. Según ex expertos, atopar un equilibrio perfecto entre deseño e comodidade non é sempre doado. Del derecho o del revés, arriba o abajo. Las redes sociales se hacen eco de este particular manual de uso de los nuevos bancos coruñeses de la zona de la Marina. Usted se siente, me dice qué le parece. ¡Uy! Incomodísimo, muy incómodos. Te parten la espalda. Son un poquito incómodos y más para las personas que ya tenemos una cierta edad. No hace falta eso, probarlo con el culo para verlo con la vista, que eso no va. Mejor el modelo de toda la vida. Son máis cómodos estes. Aqueles meten os chavales cos pés por arriba. Parece que teñen problemas de uso, non? Son un bo exemplo da tensión entre o aspecto formal e a súa utilidade. Un conflicto de diseño muy habitual. La forma lógica de sentarse
sería esta, mirando hacia el puerto cuando las obras estén terminadas. Pero parece que el diseñador quería que nos sentásemos en esta dirección, mirando directamente hacia un tablón. ¿Sabes lo que pensé yo de lejos? Pensé que era un asiento y luego después que era una mesa, pero cuando llego allí veo que no. El equilibrio no es imposible, pero sí difícil de alcanzar. Deseñar pezas para o espazo público é moi exixente porque implica públicos amplísimos en todas as situacións de uso posibles, climatolóxicas. Esta es una marquesina minimalista. Tiene techo, pero han prescindido de los cristales laterales, poco útil para refugiarnos de esa lluvia horizontal tan típica de Galicia. Importan los materiales y su mantenimiento. Estas farolas del Paseo Marítimo coruñés costaron 6.000 euros cada una. Su caro esmaltado está hoy descascarillado y descolorido. Todo cuenta, también la relación del elemento con su entorno. O Paseo Marítimo é un exemplo, non? Ti sentabas no banco e non vías o mar, non? Evidentemente hai algo que está mal no deseño. Pero no todo es negativo, hay ejemplos de buen hacer. Pareceme moi axeitada a intervención que se fixo na Praza de España. Y aquí terminamos el recorrido, porque las buenas ideas merecen ser disfrutadas. 5 plantas, 130 cajas y 90 probadores son las apabullantes cifras de la nueva tienda que ha abierto Primark en Madrid, en un local, por cierto, propiedad de Amancio Ortega. Es la más grande de esta cadena irlandesa en España y la segunda de Europa. Pero las cifras no son nada comparadas con la auténtica locura que se ha desatado en su estreno. Estas son imágenes de las colas que se formaron en plena Gran Vía madrileña. Cientos de personas se agolpaban a las puertas 2 horas antes de su apertura. La imagen ha dado para todo tipo de bromas en las redes sociales, muchas comparando la avalancha de personas con escenas de la serie de zombies The Walking Dead, muy populares también las que mezclaban la concentración por la comparecencia judicial de Artur Mas de actualidad y en esta otra que vamos a ver, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón comentan la inauguración. ¿Has visto qué movida con la tienda de Primark?, pregunta Errejón. Primark es casta, yo soy de Carrefour, le contesta Iglesias. Cosas que suceden sorprendentes, pasan cada día y se las contamos aquí en Más que Contar. Mañana la cita, como siempre, 8:30. Gracias por elegirnos.